Buenos días, tardes o noches, compañeros y profesor. El día de hoy, mi persona, Moisés Alexander Ares Ureña, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas, con énfasis en ciberseguridad, va a presentarles mi proyecto final del curso de propuesta y análisis de proyecto, el cual tiene como título el nombre Protección de datos y privacidad bajo las normas IEC 27701. Análisis documental de los controles de protección de datos y privacidad bajo la norma ISO/IEC 27701 como extensión de la norma ISO/IEC 27001, aplicables al contexto de la seguridad de la información en Costa Rica durante el año 2026. En este trabajo se centrarán en analizar cómo la ISO/IEC 27701 amplía los controles establecidos en la ISO/IEC 27001, incorporando la dimensión de la privacidad dentro de los sistemas de gestión de la seguridad de la información. Dicho esto, comencemos. Para empezar, vamos a comenzar, vaya la redundancia, con el capítulo 1, el cual sería la introducción. A manera de introducción a la actualidad, el uso de los datos personales ha incrementado de forma significativa como resultado de la transformación digital y la adopción masiva de tecnologías en distintos ámbitos, tanto organizacionales como personales. Este crecimiento ha generado nuevos riesgos asociados al tratamiento de la información, como accesos no autorizados, las filtraciones de datos, el uso indebido de información, lo cual representa un desafío importante para las organizaciones. Ante este escenario, se vuelve necesario no solo implementar mecanismos de seguridad que protejan la información, sino también garantizar la seguridad y la privacidad de los datos personales, considerando los derechos de los individuos sobre su información. En ese contexto, surgen estándares internacionales como la norma ISO/IEC 27001 y la ISO/IEC 27701, los cuales permiten gestionar los riesgos de forma estructurada y alineada con buenas prácticas internacionales. En el problema de investigación tenemos justamente la interrogante principal de la investigación, el cual dice: ¿qué aportes introduce la ISO/IEC 27701 respecto a la ISO/IEC 27001 en materia de privacidad? Esta pregunta permite analizar no solo las características individuales de cada norma, sino también la forma en la que se relacionan y se complementan dentro de un mismo sistema de gestión. Además de esta, se derivan otras interrogantes importantes, como la identificación de los controles de cada norma, las diferencias existentes entre ambas normas y la forma en la que pueden llegar a integrarse dentro de un contexto internacional, las cuales dictan qué controles establece cada norma, qué diferencias y complementariedades tienen y existen, y cómo se relacionan dentro de un mismo sistema de gestión. El objetivo general de esta investigación es analizar los controles de privacidad establecidos en la ISO/IEC 27701 y su relación con la ISO/IEC 27001, considerando su aplicabilidad dentro del contexto de la seguridad de la información en Costa Rica. Este objetivo permite comprender cómo ambas normas pueden llegar a trabajar de manera conjunta para fortalecer la gestión de la privacidad de las organizaciones. Para poder alcanzar este objetivo general, se definieron una serie de objetivos específicos que estructuran el desarrollo de la investigación. En primer lugar, se busca identificar los controles de seguridad establecidos en la ISO/IEC 27001, los cuales constituyen la base del sistema de gestión. En segundo lugar, se analizan los controles de privacidad introducidos por la ISO/IEC 27701, los cuales amplían el alcance del sistema hacia la protección de los datos personales. Posteriormente, se realiza una comparación entre ambas normas, con el fin de identificar solicitudes, diferencias y puntos de integración. Finalmente, se plantea la explicación de cómo estas normas pueden llegar a integrarse en un mismo sistema de gestión, permitiendo una visión más completa de la seguridad y la privacidad. Pues también para justificar este proyecto hay que responder una pregunta muy importante, la cual se refiere a por qué es relevante. La relevancia de esta investigación radica en el creciente uso de datos personales en entornos digitales, lo cual ha incrementado los riesgos que vienen asociados a su tratamiento. En ese sentido, la protección de la información ya no puede verse o abordarse únicamente desde la seguridad,
sino que también debe incorporar la dimensión de la privacidad. De esta forma, la integración de estándares internacionales permite a las organizaciones implementar mecanismos estructurados que faciliten la gestión de estos riesgos. Finalmente, el estudio adquiere especial importancia en el contexto costarricense, donde existe un marco legal definido, pero que también requiere herramientas técnicas para su correcta implementación. En Costa Rica, la protección de los datos personales está regulada por la Ley 8968, la cual se llama la protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Esta ley establece los derechos de los ciudadanos sobre su información. Además, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, conocida como la PRODHAB, actúa como ente regulador encargado de supervisar el cumplimiento de esta normativa. Sin embargo, aunque la legislación establece las obligaciones, no siempre define de manera específica cómo deben implementarse los controles dentro de las organizaciones. Por esta razón, las normas internacionales adquieren relevancia, ya que proporcionan lineamientos técnicos que permiten llevar estos principios a la práctica. A partir de aquí empezamos a hablar acerca del segundo capítulo, el cual tiene por nombre el marco teórico. Para comprender el enfoque de la investigación, es necesario considerar conceptos fundamentales como la seguridad de la información y la privacidad. La seguridad de la información se basa en el concepto de la tríada CIA, el cual contiene los tres siguientes aspectos: confidencialidad, integridad y disponibilidad o accesibilidad, que es otro nombre por el cual también se le conoce, la cual garantiza la protección de los activos de la información. Por otro lado, la privacidad se enfoca específicamente en la protección de los datos personales y con respecto a los derechos de los individuos. Aunque ambos conceptos estén relacionados, es importante destacar que la seguridad protege a la información en general, mientras que la privacidad se centra en proteger el tratamiento adecuado de los datos personales o, en otras palabras, protege a las personas detrás de esos datos. La ISO IEC 27001 establece los requisitos para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Su enfoque se basa en la gestión de los riesgos, permitiendo identificar amenazas y aplicar controles adecuados. Dentro de sus controles se pueden mencionar el control del acceso, que regula quién puede acceder a la información, y la gestión de incidentes, que permite responder ante eventos de seguridad. Esta norma constituye la base estructural sobre la cual se construye la información y la protección de esta información. Además de esto, también contamos con la ISO 27701, la cual es una extensión de la ISO 27001 que incorpora la gestión de la privacidad. En este caso, para ser más específicos, introduce controles específicos de la gestión de los datos personales y el consentimiento de los usuarios. De esta manera, amplía el sistema de la gestión hacia la protección de la privacidad. A continuación se presenta una tabla comparativa de ambas normativas, tanto de la ISO 27001 como de la ISO IEC 27701. Al comparar ambas normas, se observa que la ISO IEC 27001 establece la base de la seguridad, mientras que la ISO 27701 establece la dimensión de la privacidad. Esto permite abordar de forma conjunta los riesgos de la seguridad y la privacidad dentro de un mismo sistema de gestión, por lo cual se puede establecer de que ambas teorías o ambas normas poseen una similitud o una concordancia muy similar una de otra, más sin embargo los enfoques abarcan distintos aspectos. Encontramos en el apartado del capítulo tercero, el cual sería el marco metodológico. Para abordar la metodología vamos a establecer distintos aspectos. Una vez abordados los fundamentos teóricos, es importante explicar la metodología que se utilizó para desarrollar esta investigación. El estudio se realizó bajo un enfoque cualitativo, ya que se centra en el análisis e interpretación de información proveniente de fuentes documentales, sin recurrir a mediaciones estadísticas o cuantitativas.
Este enfoque resulta adecuado debido a que el objetivo principal no es medir variables, sino comprender y analizar la relación entre los lineamientos establecidos en la ISO IEC 27001 y la ISO IEC 27701, desde un contexto normativo específico. Asimismo, se empleó un diseño de tipo documental basado en el análisis de normas internacionales y legislación costarricense, lo cual permitió realizar una revisión estructurada y profunda de los contenidos. Asimismo, a partir de este diseño se llevó a cabo una comparación sistemática que facilitó la identificación de similitudes, diferencias y puntos de integración de ambas normas. Para operacionalizar el análisis, se utilizó como un instrumento la matriz de análisis documental, la cual permite organizar y sistematizar la información de manera más estructurada. Esta matriz se diseñó con el objetivo de comparar directamente los controles establecidos en las normas internacionales con los requerimientos de la legislación costarricense, particularmente en relación con la protección de los datos personales. A través de ese instrumento se logró identificar niveles de convergencia entre los controles y la normativa legal, así como posibles brechas para su implementación. Por ejemplo, algunos controles relacionados con la clasificación de los datos o la gestión de la información personal fueron contrastados con artículos específicos de la legislación, permitiendo determinar su grado de alineación. De esta forma, la matriz no solo facilitó la recolección de la información, sino que también sirvió como base para el análisis comparativo y la posterior interpretación de los resultados. A partir del análisis realizado mediante la matriz documental, se identificaron diversos hallazgos relevantes que permiten comprender la relación entre las normas y el contexto legal. En primer lugar, se observó que una alta convergencia existe entre los principios establecidos en las normas internacionales y los requerimientos de la legislación costarricense, lo cual indica que ambos enfoques persiguen objetivos similares en cuanto a la protección de la información y los datos personales. Este hallazgo implica que las organizaciones pueden apoyarse en estándares como la ISO IEC 27001 y la ISO IEC 27701 para facilitar el cumplimiento de la normativa nacional. En segundo lugar, se evidenció que la ISO IEC 27701 no sustituye a la ISO IEC 27001, sino que la amplía al incorporar controles específicos relacionados con la privacidad, lo que permite abordar de manera más completa la protección de los datos personales. Asimismo, se identificaron brechas en la implementación técnica, ya que la legislación define qué debe cumplirse, pero no siempre establece cómo llevarlo a cabo dentro de las organizaciones. Eso implica la necesidad de contar con guías técnicas que permitan traducir los requisitos legales en las prácticas concretas. Finalmente, se determinó que la integración de ambas normas permite la gestión más completa de la información, combinando la seguridad y la privacidad dentro de un mismo sistema. Los obtenidos, es posible realizar una interpretación más profunda que permita comprender el significado de los resultados dentro de un contexto organizacional. En primera instancia, se evidencia que la ISO IEC 27701 no puede implementarse de manera independiente, ya que depende de la ISO 27001 como base estructural del sistema de gestión, ya que la misma es una extensión de la 27001, no una política independiente. Esto confirma que ambas normas deben ser entendidas como componentes complementarios, donde una establece la base de la seguridad y la otra amplía el enfoque hacia la privacidad. En segunda instancia, se observa una diferencia clara en el enfoque legal y el técnico, donde la legislación establece las obligaciones que deben cumplirse, mientras que las normas proporcionan los mecanismos necesarios para su implementación. Este contraste pone en evidencia la importancia de integrar ambos enfoques para lograr la gestión efectiva de la información. Finalmente, desde una perspectiva organizacional, la integración de ambas normas permite mejorar la gestión de los datos personales, fortalecer la seguridad de la información y facilitar el cumplimiento de los requisitos legales.
En conjunto, estos resultados reflejan la necesidad de adoptar un enfoque integral que combine la seguridad y la privacidad dentro de las organizaciones. Toda investigación, este estudio presenta ciertas limitaciones que deben ser consideradas en el momento de interpretar los resultados. En primer lugar, se trata del análisis estrictamente documental, lo cual implica que no se incluyó validación empírica en organizaciones reales. Esto significa que los resultados se basan en el análisis de fuentes normativas y no en la observación directa de su implementación en entornos prácticos. Asimismo, el estudio se delimita al contexto costarricense, lo cual puede limitar su aplicación a otros países con marcos legales diferentes. Otra limitación es importante mencionar es la dependencia de fuentes normativas, lo que implica que el análisis se basa en la interpretación de documentos oficiales. No obstante, estas limitaciones permiten mantener un enfoque profundo en el análisis teórico y normativo, lo cual responde directamente a los objetivos planteados de la investigación. Finalmente, y a manera de conclusión, a partir del análisis desarrollado a lo largo de la investigación, se pueden establecer una serie de conclusiones relevantes. En primer lugar, se confirma que la ISO IEC 27701 amplía el alcance de la ISO IEC 27001 al incorporar controles específicos orientados a la protección de los datos personales. En segundo lugar, ambas normas deben ser entendidas como complementarias, ya que juntas permiten abordar de manera integral tanto la seguridad de la información como la privacidad. Asimismo, se concluye que la adopción conjunta de las normas facilita el cumplimiento de la legislación costarricense en materia de protección de los datos. Por lo tanto, la integración de la ISO 27001 y la ISO IEC 27701, permite a las organizaciones adoptar un enfoque más completo, estructurado y alineado con las necesidades actuales de la gestión de la información. Me gustaría también brindar varias recomendaciones. A partir de los resultados obtenidos en la investigación se plantean una serie de recomendaciones orientadas a la mejora de la gestión de la seguridad y la privacidad de la información. En primer lugar, se recomienda a las organizaciones implementar de manera conjunta la ISO IEC 27001 y la ISO IEC 27701 con el fin de integrar la seguridad de la información y la protección de los datos personales en un mismo sistema de gestión. En segundo lugar, se sugiere el desarrollo de guías técnicas que permitan traducir los requerimientos de la legislación nacional en prácticas concretas dentro de las organizaciones para facilitar justamente el acceso de las personas a esta información. Asimismo, es fundamental promover la capacitación del personal en temas de seguridad y privacidad, ya que es el factor humano el que representa un elemento clave en la protección de la información. Finalmente, se recomienda fomentar la mejora continua de la gestión de la información, permitiendo que las organizaciones se adapten a los cambios tecnológicos y a las nuevas amenazas. Con esto doy terminada mi presentación, espero que les haya gustado y cualquier duda me la pueden comentar en la sección de comentarios o por otro medio. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y cuídense en montones.